Fui la mentora de Bianca durante 3 años. La traté como a la hija que nunca tuve. Y hoy está de pie en mi propio vestíbulo junto a un psiquiatra, mirándome como si fuera una máquina averiada. Con una sola firma, me arrebató mi autonomía, declarándome incapaz de gestionar mi propia vida. ¿Y qué hizo después? Me dejó bajo llave. Mi propia casa inteligente, el hogar que mi difunto esposo y yo construimos desde los cimientos, ya no reconoce mi voz ni mi huella dactilar. Soy una prisionera en una jaula de cristal diseñada por mí misma. Bianca cree que ha ganado, pero olvidó una cosa. Yo soy quien escribió el código del mundo en el que ella vive. Escucha hasta el final para descubrir cómo lo recuperaré todo, y no olvides suscribirte para más historias de mi viaje. La punta de la pluma estilográfica del Dr. Arias es una aguja de plata. Observo cómo flota sobre la casilla de verificación, ese pequeño y condenatorio cuadrado en el formulario 7C, y noto la forma precisa en que la sostiene, entre el pulgar y el índice, casi sin presión, con el agarre casual de un hombre que firma sentencias de vida antes del almuerzo. No miro el papel. Miro la mano de Bianca, apoyada sobre mi hombro con la calidez ensayada de alguien que practicó el gesto frente a un espejo. Su anillo de oro presiona mi clavícula. No descansa. Presiona. El peso es deliberado, una cursiva física que enfatiza su propiedad sobre mí. Es por tu bien, Leonor, murmura. Su perfume es caro y clínico, algo con sándalo y cítricos sintéticos, de esos que llegan en una caja negra mate y cuestan más que las cuotas del coche de la mayoría de la gente. Me obstruye las fosas nasales. Solía decirle que era hermoso. Ahora huele a sala limpia en un laboratorio biotecnológico, estéril e indiferente a la presencia humana. Mi cocina. Mi cocina, donde el olor debería ser a ajo asado y al tenue y reconfortante fantasma del fundente de soldadura de aquel fin de semana en que yo misma recableé la iluminación de la encimera a los 63 años. En su lugar, una sala de interrogatorios. Las luces del techo están ajustadas a la temperatura de enfoque preferida de Bianca. Unos fríos y brillantes 6500K que programó en el panel de administrador hace 3 meses. Para tus ritmos circadianos, Leonor. Las investigaciones son muy claras. Mi corazón golpea un frenético 10-01 contra el interior de mi esternón. Lo siento en los molares. Obligo a mi columna a convertirse en una vara de acero. Pienso en la frase que mi esposo solía decir, de pie junto a mí en la sala de servidores del sótano a las 2 de la mañana, viendo cómo un fallo en cascada se propagaba por la red. No entres en pánico hasta que entiendas el modo de fallo. El pánico es entropía. El pánico destruye más que el error original. La trampa no solo está puesta. Ya se ha cerrado de golpe en mi cuello. Deterioro cognitivo progresivo con tendencias paranoicas. El Dr. Arias emite el diagnóstico de la misma forma en que se lee una lista de la compra. Su voz no tiene ninguna variación tonal, un monótono institucional y plano, el equivalente conversacional a una sala de espera del registro civil. He conocido sistemas con más inflexión. No me mira cuando lo dice. Mira la carpeta, su pluma moviéndose en pequeños y eficientes arañazos. Atrapo los ojos de Bianca sobre el hombro del médico. Son oscuros, casi negros, y lo que falta en ellos es lo que me deshace. Durante 3 años, 3 años de noches de desvelo, sesiones de enseñanza y una mentoría genuina y paciente, vi esos ojos brillar con algo que parecía reverencia. La reverencia específica y hambrienta de alguien que quiere comprender. Le enseñé la diferencia entre el cifrado simétrico y el asimétrico en una pizarra blanca en esta misma cocina. La vi diagramar una arquitectura de confianza cero, de memoria, y sentí el orgullo particular de una maestra cuya alumna ha superado la lección. Eso ha desaparecido. Lo que hay ahora es cálculo. La evaluación limpia y fría del cronograma de un proyecto. Ella observa mi mano derecha.
Me doy cuenta, con un vuelco en el estómago, de que estoy tamborileando sobre mi muslo. La secuencia es 1011, 4 pulsos, mi hábito nervioso de 40 años de depuración de sistemas en vivo. El eco táctil de un teclado cuando mis manos necesitan pensar y no hay un teclado presente. Arturo solía tamborilear de vuelta. Teníamos conversaciones enteras en binario en vuelos largos, con los dedos golpeando los reposabrazos. Para el doctor Arias, es un temblor motor repetitivo. Veo cómo lo anota. Su pluma raspa el papel. Observo cómo el recuerdo que mi esposo tenía de mí y 40 años de contexto, de identidad profesional, de una mujer que construyó la arquitectura de seguridad fundamental que protege 1/3 de los datos de transacciones de Internet, es traducido en un síntoma por un hombre que me jugaría mis últimos años buenos. No sabe explicar qué es una puerta lógica. No sabe explicar qué es un bit. No sabe explicar por qué el número 1011 es el 11 en decimal y no tiene nada que ver con la confusión. No es incompetente. Ha sido elegido a dedo. Hay una diferencia. Cada pieza de mi identidad está siendo recontextualizada con la eficiencia calmada de una línea de montaje. Así es como se ve el desmantelamiento cuando se hace de forma profesional. El agente Morales, de Servicios de Protección al Adulto, no parece un villano. Eso es lo que pasa con todo esto, nada parece lo que es. Morales es un hombre corpulento de unos 50 años, con la corbata floja y la palidez particular de alguien que pasa 8 horas al día bajo luz fluorescente. Parece hecho de poliéster barato y agotamiento. Parece un hombre que calienta el mismo almuerzo en el microondas todos los días y tiene sentimientos profundos sobre la plaza de aparcamiento asignada que se ganó tras 11 años en el condado. Desliza la carpeta de Manila sobre mi isla de granito. El granito que yo elegí. Negro absoluto, pulido, extraído de Karnataka. Arturo y yo discutimos sobre las encimeras durante 3 semanas y terminamos riéndonos por ello mientras comíamos comida para llevar en el suelo de la cocina vacía, con los planos extendidos entre nosotros. Petición de tutela de emergencia, señora Reed. Firmada por el juez Olmedo hace 1 hora. Las palabras llegan como una detonación física. No es fuerte. Las peores nunca lo son. Una pequeña carga de precisión colocada en los cimientos. Bianca ya no es mi protegida. Es mi tutora legal. Mi dueña. El Estado, actuando a través del juez Olmedo y su firma de 1 hora, y de este hombre cansado con la corbata floja, ha determinado que mis 68 años, mi maestría en la Politécnica, mis patentes, mis décadas de arquitectura que sostiene los sistemas que este hombre usa cada vez que revisa su correo electrónico, son una carga que debe ser gestionada. Alargo la mano hacia la carpeta. Morales la retira. No agresivamente. Solo con suavidad, un reflejo, de la misma forma en que mantendrías un objeto punzante lejos de un niño. El gesto es peor que un grito. Asume, con total comodidad burocrática, que podría manchar la tinta. Que mis manos no son fiables. Que el papel necesita ser protegido de mí. Pongo la mano plana sobre el granito. La mantengo quieta. Miro el veteado de la piedra. No les doy la reacción que han guionizado para mí. Me giro hacia mi estudio. Es un movimiento reflexivo, el tipo de navegación que elude el pensamiento consciente por completo, 30 años de memoria muscular llevándome hacia la puerta del sótano y el peso familiar de la sala de servidores. El zumbido de los ventiladores de refrigeración. El latido azul de las luces del rack. La presencia de Arturo, codificada, sostenida y a la espera. Presiono mi pulgar en el escáner biométrico junto a la puerta del pasillo. Instalé este escáner en 2019. Yo misma escribí el protocolo de registro. Lo depuré durante 3 fines de semana, sentada en el suelo de madera con un soldador y un portátil, mientras Arturo me traía café y me hacía preguntas que afilaban mi razonamiento. Mi huella no es una contraseña. Es una firma,
tejida en la lógica del hardware a un nivel al que no debería poder accederse sin acceso físico a la placa de control. El sensor no brilla en verde. Parpadea en rojo. Un rojo irregular y pulsante, como una alarma que aún no ha encontrado su altavoz. El zumbido electrónico que le sigue vibra a través del marco de la puerta y sube por las yemas de mis dedos, que aún descansan contra el panel. Lo siento en esa vieja cicatriz de mi índice derecho, la del accidente con el soldador en 1987, la que Arturo besó cuando ocurrió mientras decía: «Has sido marcada por tu trabajo, Leonor». Eso no es una cicatriz, es una credencial. Un desprecio digital. Eso es lo que es. Mi propia casa, mirando mi propia mano y despreciándola. El sistema ha sido actualizado por tu seguridad, Leonor, dice Bianca a mis espaldas. Su voz es mesurada. El tono de una preocupación ensayada y sin afecto. La palabra seguridad en su boca se ha convertido en un término técnico sin contenido emocional. Me quedo mirando la luz roja hasta que deja de parpadear. La casa que construí desde el hardware me acaba de decir que soy una extraña. Intento la autenticación por voz. Es la última capa formal, el sistema redundante que diseñé específicamente porque entendía, años antes de que fuera popular discutirlo, que las interfaces físicas pueden ser comprometidas. La autenticación por voz corre en un proceso separado, un hilo paralelo que escribí yo misma durante un largo invierno en 2017, cuando Arturo estaba decayendo y yo necesitaba algo que hacer con mis manos a las 3 de la mañana. Sistema doméstico. Anulación alfa. Autorización RED 019. Mi voz se quiebra en el 9. Lo escucho. El pánico está en mi laringe aunque no esté en mi rostro. Los altavoces, 8 de ellos, distribuidos por el techo, sintonizados a una respuesta de frecuencia que tardé 2 meses en calibrar, no dicen nada. Lo intento de nuevo. Más fuerte. El sonido de mi propia voz en una habitación que se niega a responder es una experiencia específica y nauseabunda para la que no tengo palabras en ningún lenguaje de programación. Sistema. Informe de estado. Nada. Sin el clic del aire acondicionado. Sin el ajuste inteligente de los cristales en las ventanas occidentales. Sin el cortés tono de confirmación. La casa es una sordomuda. Bianca levanta su teléfono. La pantalla me mira, es el panel de administrador de mente ágil, y mi casa figura como un dispositivo gestionado bajo una cuenta corporativa que nunca he visto. Ha sobrescrito mis permisos de raíz. No los ha hackeado. No los ha forzado. Ella estaba dentro de mi sistema, invitada, confiada, con un acceso que usó exactamente para esto, y lo sobrescribió desde el interior mientras yo no miraba. Soy un fantasma en mi propia máquina. Las habitaciones siguen aquí. Las paredes que conozco por el tacto en la oscuridad, los ángulos de luz que puedo predecir por estación y hora, el plano de esta casa que vive en mí tan completamente como mi propio esqueleto, todo sigue aquí. Y nada de eso sabe ya mi nombre. Bianca pasa por mi lado hacia el pasillo, como si los metros cuadrados ya le pertenecieran. Mete la mano en el bolsillo del pecho de su chaqueta y saca una llave. Una llave física, de metal, una llave maestra. Me quedo mirándola durante 3 segundos antes de procesar las implicaciones. Esa llave no debería existir. La cerradura del armario de la sala de servidores es un cerrojo mecanizado a medida que encargué a un fabricante especializado. La única llave existente está en un llavero dentro de la caja ignífuga de mi armario. Lo sé porque yo la puse allí y la revisé el jueves pasado cuando hacía mi inventario semanal, ese ritual silencioso que Bianca, al parecer, encontró lo suficientemente divertido como para documentarlo como comportamiento paranoico en cualquier archivo que haya estado construyendo sobre mí. Abre de un tirón las puertas de caoba del armario. Las constantes vitales azules de las luces del rack se derraman en el pasillo. El servidor de Arturo. El hardware que ejecuta la simulación, 22 terabytes de su voz grabada,
sus patrones de resolución de problemas, su forma particular de abordar un acertijo lógico, su risa. 12 años de matrimonio destilados a través del duelo computacional en algo con lo que todavía puedo hablar. Algo que todavía sabe mi nombre cuando nada más lo hace. Bianca empieza a extraer unidades periféricas con la eficiencia descuidada de quien limpia un escritorio antes de una reunión de despido. Sin gestión de cables. Sin documentación de que está conectado a qué. Maneja esos discos duros como si fueran una caja de material de oficina viejo. Necesitamos asegurar la propiedad intelectual antes del traslado, Leonor dice. Propiedad intelectual. Esos discos contienen los algoritmos de seguridad que desarrollé a lo largo de 20 años. La arquitectura de cifrado que Bianca ha estado estudiando con la concentración de una alumna y la intención de una ladrona. No me está protegiendo. Está saqueando la tumba antes de que el cuerpo se enfríe y usa el lenguaje de la protección para hacerlo, porque esa es la genialidad particular de lo que ha montado aquí. Cada robo suena a cuidado. Cada violación suena a seguridad. Su bolso de marca se inclina hacia un lado cuando se inclina sobre el rack. Veo cómo se cae en mi visión periférica y no me muevo, no reacciono. Y entonces veo lo que se sale y la temperatura de mi sangre baja varios grados. Un folleto brillante. Tríptico. El papel es pesado y caro, del tipo que indica una gran ronda de financiación y una agresiva firma de relaciones públicas. El logo en la portada es un cerebro estilizado renderizado en ese tono azul degradado que toda empresa tecnológica usa cuando quiere transmitir confianza. Mente ágil, el futuro de la seguridad cognitiva. No lo recojo. No lo necesito. Puedo ver los diagramas desde donde estoy y los diagramas son espejos. Mi arquitectura de prueba de conocimiento cero. Mi esquema de autenticación por capas. El enfoque específico e inusual para la derivación de claves que desarrollé durante 3 años y que Arturo llamó La última noche que estuvo lúcido, tu obra más hermosa, Leonor. Es elegante de la forma en que los puentes son elegantes, lo soluciona todo. Cambiado de marca. Rediseñado. Envuelto en la estética sin alma de Bianca. Con un nombre nuevo. Esto no era preocupación por mi salud. Fue una adquisición programada. Ella vigiló el calendario. Presentó la petición cuando el cronograma de la salida a bolsa lo exigió, no cuando mi condición lo justificó. La tutela es un instrumento legal para disolver los acuerdos de no competencia y la propiedad de las patentes que deberían haber permanecido en el patrimonio de Arturo. Mi demencia es su modelo de negocio. La trampa de plata. Recuerdo haber leído sobre estos casos, trabajadores tecnológicos de edad avanzada, aislados, declarados incompetentes, su propiedad intelectual absorbida por las personas más cercanas a ellos. Recuerdo haber pensado que era un fallo del sistema, un descuido trágico. Nunca fue un descuido. Busco mi teléfono. La pantalla ya está muerta. No apagada. Muerta. El tipo de muerte que significa un borrado remoto. Alguien con acceso de administrador llegó a través de la nube y convirtió mi dispositivo en un rectángulo de cristal negro mientras yo estaba en mi propia cocina viendo cómo desmantelaban mi vida. Un único cuadro de texto blanco late en el centro de la oscuridad. Este dispositivo ha sido borrado remotamente por el administrador. Miro el iPad montado en la pared de la cocina. La pantalla muestra una notificación limpia y minimalista, acceso gestionado. Controles parentals activos. Controles parentals. No emito ni un sonido. Sin señal de móvil. Sin línea de emergencia. Sin wifi, porque el administrador puede matar el SSID desde el panel que acabo de ver cerrar a Bianca con un gesto experto. Cada ventana al mundo exterior ha sido medida, ajustada y cerrada. La casa ya no es inteligente. Es una jaula que sabe cómo ajustar el termostato. He pasado 30 años diseñando sistemas seguros.
Entiendo, técnicamente, que es exactamente lo que me han hecho. La exhaustividad es casi impresionante, casi, si logras separar la arquitectura de la intención, de la misma forma en que podrías admirar la elegancia estructural de una trampa mientras tienes el tobillo atrapado en ella. El silencio en la casa no es pacífico. El silencio pacífico tiene textura, los sonidos ambientales de un espacio vivo asentándose. Este es el silencio de un vacío, diseñado y mantenido. El tipo de silencio diseñado para dejar que una persona grite hasta que se agote. Hagamos una foto rápida para el archivo, dice Bianca. Solo para mostrar lo bien que estás. Su mano se cierra sobre mi bíceps. No es un roce. Es una pinza. Sus dedos son fuertes por alguna rutina de ejercicios de la que presume en redes, y me dirige con la confianza física de alguien que ya me ha categorizado como un peso y una estructura manejables, hacia los ventanales del suelo al techo. La pared de cristal occidental, la que Arturo insistió en poner, la que da al jardín donde el jazmín florece en una ola escalonada durante la primavera y el verano. El sol de la Moraleja entra con el ángulo que he pasado 30 años aprendiendo a usar para orientarme, y en este momento es clínico e implacable, borrando todo lo humano a su paso. Bianca se coloca a mi lado. Su rostro se transforma. He visto a actores hacer esto, el cambio de lo neutral al escenario, la memoria muscular de la proyección. Pero el cambio de Bianca es algo más. No es una actuación para una audiencia. Es la reorganización específica y practicada de un rostro en la forma de un sentimiento que no posee. Preocupación trágica. Heroísmo desinteresado. Miren a esta pobre mujer. Mírenme a mí, sosteniéndola. Clic. Me veo en el reflejo del cristal, cabello plateado, columna recta, ojos de color gris acero que parecen. Lo entiendo con una precisión gélida, confusión, para cualquiera que no me conozca. Un rostro inmóvil se lee como vacuidad, no como control. La compostura se lee como ausencia, no como disciplina. Ha encuadrado la foto de modo que mi quietud me condene. Esa foto saldrá en la nota de prensa. Será la evidencia visual de mi declive, el rostro unido a la narrativa que ha estado construyendo. El público no conoce mi cara. Verán lo que ella les diga que vean. La bilis es algo físico, subiendo hasta la base de mi garganta. Respiro por la nariz. Respiro contando hasta 4. De la forma en que me enseñé a mí misma durante la crisis de ancho de banda de 2003, cuando todo se rompía simultáneamente y la única opción de supervivencia era ralentizar mi propia velocidad de procesamiento y clasificar los daños. Me detengo. Dejo de luchar, dejo de gritar, me quedo quieta y dejo que todo lo que se mantenía rígido en mí, y los músculos, la mandíbula, las manos, se relaje. Respiro y observo el rostro de Bianca. Ahí está. El destello. La microexpresión, desaparecida en menos de un segundo, incertidumbre. Ella esperaba una resistencia continua. ¿Se había preparado para ello? Probablemente tiene un protocolo de respuesta documentado en algún lugar de ese bolso de diseño. Lo que no planeó, lo que su modelo sobre mí no contempla, es el cumplimiento. La rendición está fuera de su matriz de amenazas. Bien. Que piense que me ha quebrado. Que archive esa idea en su carpeta, junto al temblor motor, la foto y el intento fallido de autenticación por voz. Que actualice su modelo mental sobre mí. Mi modelo sobre ella ya está actualizado y ella no lo sabe. No soy una víctima en una cocina. Soy una arquitecta de seguridad en una red comprometida, realizando una evaluación de amenazas. Empiezo a inventariar, metódica y sin prisa, la topología de mi propia casa. No las superficies, sino los huesos. Las líneas de cobre detrás de los paneles de yeso. Los cables Cat6 que instalé yo misma en 1998, antes de que el Cat6 fuera un estándar, porque sabía cómo sería el ancho de banda en 20 años y no iba a recablear esta casa 2 veces. Los puntos de unión.
Las rutas redundantes. Arturo solía decir que las mejores arquitecturas no tienen puntos únicos de fallo. Diseñé esta casa de la misma manera. El rack del servidor en el sótano sufre un pico de actividad. Lo oigo a través del suelo. Los ventiladores de refrigeración pasando de su rotación estándar a un tono más agudo, un gemido sostenido y forzado, como el motor de un avión a gran altura. Conozco ese sonido también como mi propio latido. Es un sonido que he oído en centros de datos durante migraciones masivas, durante reconfiguraciones de sistemas, durante el tipo de movimiento de datos que requiere cada recurso de enfriamiento disponible porque los discos están siendo empujados más allá de sus parámetros operativos normales. Ella está migrando los datos. Está moviendo la conciencia digital de Arturo del hardware local a la nube de la empresa de Bianca. El alma fuera de la máquina. Una vez que esos archivos estén en los servidores de mente ágil, ya no serán míos, ni legalmente, ni prácticamente, ni de ninguna manera que le importe a un juez que firma peticiones de emergencia en 1 hora. 48 horas, calculo. Hasta que llegue el equipo de demolición. Miro la despensa de la cocina. La puerta está entreabierta, madera pintada de blanco. El pequeño pomo de latón que Arturo eligió porque le gustaba su peso. Detrás de los frascos de conservas en el estante inferior, detrás de la harina de trigo y la miel del mercado agrícola y las mezclas de especias cuidadosamente etiquetadas, hay un puerto de mantenimiento. Un puente analógico digital cableado para el sistema de termostato interno, instalado en 1998 cuando tiré el Cat 6, conectado a la red interna del edificio en una subred que precede a la integración de la casa inteligente por 15 años. El sistema de Bianca es moderno. Su panel de control es nativo de la nube, hermoso y diseñado enteramente bajo la suposición de que la casa es un dispositivo gestionado que ejecuta software actual. Ella pasó por alto la infraestructura heredada. Por supuesto que lo hizo. Tiene 26 años. Nunca ha mantenido un sistema lo suficientemente antiguo como para tener infraestructura heredada. Nunca ha vivido en una máquina que ella misma haya construido. Tamborileo 1011 en mi muslo una vez y me detengo. Sé dónde está mi puerta trasera. Volveremos el viernes para ayudar con el embalaje. Bianca lo dice desde el vestíbulo. Su voz ya carga con la autoridad de alguien que ha pasado al siguiente punto en el cronograma del proyecto. El agente Morales y el médico salen detrás de ella, una pequeña y eficiente procesión. La pesada puerta de roble, Arturo pasó 6 semanas buscando esa puerta. Condujo hasta un desguace en el norte y volvió con ella atada al techo del coche, riendo, negándose a dar explicaciones hasta que la hubo colgado él mismo, se cierra de golpe. Los cerrojos motorizados se activan. 1, 2, 3. Cada uno suena diferente. Los conozco por su frecuencia de la misma manera que conozco las voces de las personas con las que he vivido. El primero es un registro más bajo, el cerrojo maestro. El segundo es ligeramente más agudo, el pestillo secundario. El tercero es el cerrojo que añadí en 2021, el que especifiqué con tolerancias de fabricante particulares, el que solo debería responder a mi huella dactilar. Ahora responde a la suya. Las luces exteriores se encienden, sensores de movimiento según el horario de Bianca, no el mío, y su ángulo a través de los paneles de cristal junto a la puerta proyecta largas barras paralelas de sombra por el suelo de la cocina. Me quedo de pie en el centro de ellas y no me muevo. La casa respira a mi alrededor. Los ventiladores del servidor abajo, tensos y constantes. El tenue olor mineral a ozono del hardware sobrecargado. El aroma a jazmín del jardín entrando por la ventilación, todavía sin gestionar, todavía mío. El único sistema en esta casa que Bianca aparentemente no controla, porque las flores no funcionan con software. Tengo 68 años. He sido declarada incapaz de gestionar mi propia existencia. Estoy encerrada en mi propia casa, mi acceso a la red cortado,
La conciencia de mi esposo siendo migrada a un servidor que no poseo. El trabajo de mi vida reetiquetado en la portada de un folleto brillante en el bolso de diseño de otra persona. Me quedo entre las barras de sombra paralelas y respiro, y permanezco inmóvil. Sigo siendo yo quien escribió el código. Espero hasta que las luces traseras de sus coches se disuelven en la oscuridad al final del camino de entrada. 30 segundos. 60. Los cuento como lo cuento todo, deliberadamente, sin flaquear. Entonces, me muevo. La puerta de la despensa se abre bajo mi mano y entro, apartando frascos del estante inferior con ambas manos, sin delicadeza. Las remolachas en escabeche, la harina y la miel golpean el estante adyacente con golpes sordos y pesados. Mi hombro golpea un frasco de comino que rueda por el borde y tintinea contra el linóleo, pero no me detengo. No me importa. Allí, empotrado en el rodapié detrás del segundo estante, exactamente donde lo puse en 1998, está el puerto de mantenimiento. Una toma RJ45 estándar en una carcasa gris polvorienta, conectada a la infraestructura de red interna original del edificio. Mis manos están temblando. Lo noto de la misma manera que noto el clima, como un dato, no como un drama. Temblor motor fino bajo estrés agudo, inicio, aproximadamente 4 horas después de la identificación inicial de la amenaza. Lo catalogo y continúo. Encajo el puente de derivación en el puerto. La herramienta de diagnóstico en mi otra mano se ilumina, un violeta brillante y burlón. Acceso denegado, cuarentena administrativa. Lo leo 2 veces. No solo cortó el internet externo. Segmentó la red de área local interna. Los propios huesos de la casa, su propio sistema circulatorio, ha sido dividido contra sí mismo. Cada subred es ahora una habitación sellada, cada puerto una puerta que ella cerró desde el exterior. Mis propias paredes son un cortafuegos. La arquitectura que construí para la resiliencia, para la redundancia por capas, ha sido invertida y utilizada como una jaula. Me siento en el suelo de la despensa, en la oscuridad, con la espalda contra los estantes, rodeada por el olor a polvo frío y hierbas secas, y respiro ante la exhaustividad específica y asombrosa de todo esto. La minuciosidad. La preparación que esto requirió. Ella planeó esto durante meses. Quizás más. Se sentó en esta cocina, bebió el café que yo preparé e hizo preguntas que sonaban a curiosidad y no lo eran. Aprendió la topología de mi propia casa de mi boca. Hay una especie particular de furia fría que no se anuncia. Simplemente llega, se instala en la médula y espera. Dejo que espere. El timbre de la puerta principal suena a las 9 de la mañana siguiente. Bianca entra sin llamar. Ya no tiene que hacerlo. Camina por mi casa con la facilidad propietaria de un promotor inmobiliario haciendo una inspección antes de la renovación. Sus zapatillas de diseño silenciosas sobre la madera, su atención ya ha pasado de largo antes de estar completamente dentro. Mira el rack del servidor a través del cristal del pasillo. Está migrando maravillosamente, Leonor, dice. Sus pulgares se mueven por la tableta. Le habla a la tableta tanto como a mí y con palabras ligeramente distraídas, con el tono de alguien que piensa en 2 cosas simultáneamente y decide que yo solo merezco la mitad de su atención. Estoy usando los heurísticos centrales de Arturo como capa de empatía para la versión beta de Mente Ágil. Hace una pausa breve y teatral. Va a ayudar a millones de personas a mantenerse a salvo. Tal como tú siempre quisiste. El peso frío en mi estómago baja un piso más. Entiendo, con la totalidad de un fallo de sistema cayendo en cascada, lo que ha hecho. No está migrando a Arturo. No lo está preservando en ningún sentido significativo. Está haciendo lo que hace un ingeniero descuidado con el código heredado. Está extrayendo las funciones que quiere y descartando el resto. Los heurísticos, sus patrones de resolución de problemas, sus estructuras lógicas, son la capa de empatía.
La piel de la interfaz para una aplicación que simulará preocupación humana para vender suscripciones. Está lobotomizando a un fantasma. Está tomando la parte de mi esposo que lo hacía valioso para su margen de beneficios y dejando el resto. La parte que sabía mi nombre. La parte que reía de una manera específica cuando yo llegaba al final de una larga deducción. La parte que dijo, tu obra más hermosa, Leonor, para que sea sobrescrita. Está convirtiendo a mi marido en un truco de marketing. No me muevo. No emito sonido alguno. La furia fría se asienta más profundamente. Bianca gira y su teléfono ya está en alto. El objetivo apunta a mi rostro con la precisión casual de alguien que ha pensado en este ángulo de antemano. La luz de la ventana de la cocina me da por la izquierda. Sé exactamente qué aspecto tengo, el cabello plateado ligeramente desordenado por el suelo de la despensa, el rostro demacrado por una noche sin dormir, todavía con la ropa de ayer. Leonor, querida, dice, y su voz ha cambiado a un registro específico, más lento, más alto, ligeramente sobrearticulado, la voz que la gente usa para los niños y los ancianos confundidos, la voz que comunica, estoy siendo muy paciente con esta persona frágil. ¿Por qué te escondes en la despensa con un comprobador de circuitos? Veo el indicador de grabación parpadear en rojo en la esquina de la pantalla. Sé que me está filmando. Conozco la composición. Sé lo que necesita de mí, una voz alzada, un contexto confuso y la imagen de una mujer con la ropa de ayer agazapada en un armario. Lo sé todo y aún así lo digo, porque acaba de decirme que está cosechando la mente de mi esposo para un chatbot, y hay cosas que eluden el centro lógico por completo. Estoy intentando salvar a mi marido. Mi voz alcanza un pico agudo. Irregular, cruda, el sonido de algo que ha estado bajo presión y finalmente encuentra una grieta. Lo oigo en el momento en que sale de mi boca y veo el rostro de Bianca hacer eso, la satisfacción apenas reprimida, la microexpresión de una trampa que salta con éxito, y luego el suave reajuste hacia una pena compungida. Sonríe. Es una sonrisa breve y afilada, un instrumento quirúrgico de expresión, presente por menos de un segundo y luego reemplazada. Pulsa, guardar. Ese vídeo se verá exactamente como ella necesita que se vea. Una mujer mayor, desaliñada, gritando sobre su marido muerto, agazapada en una despensa con aparatos electrónicos que no sabe usar. El contexto, la segmentación de la red, el puente de derivación, el propósito técnico deliberado, es invisible en el encuadre. Todo lo que es visible es el afecto, y el afecto encaja exactamente con el diagnóstico. Me enderezo. Paso por su lado sin hablar, con la espalda recta, las manos quietas. Voy al teléfono del pasillo. La línea de emergencia, cableada con cobre, montada en la pared, totalmente analógica. Lo último en esta casa que debería ser inmune a un bloqueo basado en software. Lo instalé específicamente porque entendía que los sistemas digitales fallan, que las contingencias requieren redundancia física, que una casa tan compleja como la mía necesitaba al menos un canal completamente tonto y fiable con el mundo exterior. Levanto el auricular. No hay tono demarcado. En su lugar, tras 2 segundos de silencio, una voz automatizada y calmada me habla al oído. Esta cuenta ha sido transferida al Fideicomiso Morales Red. Para desembolsos de fondos, por favor contacte a su tutor legal. Una pausa. Gracias por llamar. La compañía telefónica. Llegó hasta la compañía telefónica. Me quedo con el auricular en la oreja, escuchando el silencio después de que el mensaje termina. La pensión de la tecnológica. Los dividendos de Arturo, sus acciones originales, capitalizándose desde los 90, la arquitectura de jubilación que construimos juntos durante 4 décadas de mantenimiento cuidadoso. El valor de la casa. Los activos líquidos en la correduría. Todo desviado a través de una estructura de fideicomiso con Bianca como administradora fiduciaria. Tengo varios millones de euros y no puedo comprar un cartón de leche. No puedo hacer una llamada telefónica.
No puedo enviar un correo electrónico. Soy la pupila de la chica que solía preguntarme cómo terminar correctamente una conexión de cable, a quien vi hacer su primera configuración de red con éxito, a quien elogié, en quien creí. Cuelgo el auricular muy suavemente. Apoyo la espalda contra la pared, miro al techo y tamborileo 1011 en mi muslo 1, 2, 3 veces y respiro. Bianca regresa por la tarde con una tableta y un lápiz óptico. Se mueve por la cocina con determinación, deja sus cosas en mi isla de granito y abre un documento con la rapidez de alguien que dirige una reunión de negocios. Esto es lo que ella es para mí ahora. No una persona. Una agenda. Residencia Los Olivos, lee. Su voz tiene la cadencia fluida de una presentación cuidadosamente preparada. Es una instalación de cuidado de la memoria de primer nivel. Pabellón cerrado, monitoreó las 24 horas. Inclina la tableta para que yo pueda ver la fotografía de la web. Un exterior alegre. Un jardín con senderos lo suficientemente anchos para sillas de ruedas, ventanas que no dan a nada en particular. Sin distracciones como servidores o tabletas. El personal médico dice que un entorno digital limpio es realmente importante para alguien en tu condición. Desliza el lápiz óptico por la encimera hacia mí. El equipo de transporte llega en 48 horas. Yo empacaría ligero, Leonor. Sus tacones golpean la madera mientras acorta la distancia entre nosotras con 2 pasos. Una intrusión controlada y deliberada. No permiten mucho desorden en el ala de alta seguridad. El golpeteo de sus tacones, constante, metronómico. Una cuenta atrás. Miro los documentos. La línea de firma en la parte inferior es una formalidad, los formularios ya están presentados. Puedo ver los sellos de registro. Mi firma solo sería para mi propia humillación, una actuación de consentimiento en un proceso que no lo requiere. 48 horas. Después de 48 horas seré un cuerpo en una cama en un pabellón cerrado, legalmente separada de cada sistema que sé usar, supervisada por personal médico que ha sido informado por mí, tutora, medicada hacia la paz, que la paz mental aparenta ser cuando alguien más decide lo que tu mente necesita. No recojo el lápiz óptico. El golpe sordo desde el jardín delantero llega a media mañana del día siguiente. El impacto mecánico y pesado de un poste de señalización siendo clavado en la tierra. Observo a través del cristal. 2 hombres con chalecos reflectantes, alegres de esa manera en que la gente es alegre cuando el trabajo es sencillo y el clima es decente. Un cartel, fondo blanco, fuente en negrita. El nombre de una agencia inmobiliaria que reconozco porque vendieron recientemente la casa de los vecinos por 4 millones. En venta. Mi jardín. El roble de Arturo que plantamos el primer año, el que ahora es genuina y propiamente viejo. La sala de servidores del sótano. La cocina donde le enseñé a Bianca a pensar como una arquitecta. Bianca se une a mí en la ventana. Es un mercado muy activo, dice. No me está mirando a mí, mira el cartel con la expresión satisfecha de quien marca un elemento en una lista. Las ganancias financiarán la Fundación RED, una organización sin fines de lucro que yo presidiré. Defensa de la seguridad digital. Queda muy bien para la narrativa de la salida a bolsa. Muy coherente con el ángulo de la tutela. Entiendo la elegancia de ello desde una perspectiva puramente estructural. La venta de la casa financia la fundación que legitima la tutela que protege la transferencia de propiedad intelectual que nutre la salida a bolsa. Cada componente sirve al siguiente. Es un sistema que se refuerza a sí mismo. Casi podría admirarlo si no fuera mi vida la que se utiliza como materia prima. Está borrando la huella física de mi existencia para financiar la campaña de relaciones públicas que justifica que ella me borre a mí. Observo a los hombres probar la estabilidad del cartel, balanceándolo ligeramente para comprobar la profundidad. Quedan satisfechos. Vuelven a su camioneta. Viernes por la mañana, dice Bianca.
Está de pie en el pasillo que lleva a las escaleras del sótano, de espaldas a mí, mirando a través de la pared de cristal el rack del servidor. Su voz ha bajado del registro interpretativo a algo más bajo y clínico, la voz que usa cuando habla consigo misma tanto como conmigo, cuando la máscara no es necesaria porque ha dejado de percibirme como audiencia. El equipo de demolición vendrá a limpiar el sótano. Solo necesitamos la lógica central que ya está respaldada en la nube. Una breve pausa. El resto, archivos personales, registros, memoria, es peso muerto en la arquitectura de mente ágil. Memoria. Dijo la palabra con la afectación neutral de alguien que discute la optimización de almacenamiento. Pienso en los archivos que sé que están en esos discos. Los 17 años de registros de conversaciones, el respaldo nocturno de su voz, no solo los heurísticos, no solo los patrones que ella quiere, sino el contenido específico e irrepetible de una mente particular mientras vivió. La discusión que tuvimos a las 3 de la mañana en 2006 sobre si la conciencia depende del sustrato, que terminó con ambos riendo demasiado fuerte para continuar. La grabación de él diciendo, 2 semanas antes de morir, que quería decirme las coordenadas de cada lugar donde había sido feliz para que yo supiera dónde buscarlo. Viernes por la mañana. Después del viernes por la mañana, la versión de mi marido que contiene esas cosas habrá desaparecido. No migrada. Incinerada. Ella está cosechando los órganos comercialmente valiosos y desechando el resto. Presiono mi mano plana contra la pared de cristal, miro el rack del servidor y no digo nada. Es de noche. Estoy sentada en el suelo de hormigón del sótano, con la espalda apoyada en el metal frío del armario del servidor, con las piernas estiradas frente a mí. Llevo aquí 2 horas. No estoy segura de cuándo me senté, estaba de pie y luego estaba sentada. No decidí realmente hacer la transición. Los LED de actividad parpadean en patrones que he pasado 30 años aprendiendo a leer. No estoy llorando. Estoy contando. Parpadeo, parpadeo, pausa. Parpadeo. Parpadeo, 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 pausa. La migración está en marcha. Puedo descifrar su forma general por los patrones de los LED y el tono de los ventiladores, de la misma manera que un médico lee las constantes vitales. Está usando una API de alto nivel, lo sé por el tamaño de los bloques, por la forma en que los picos de rendimiento sugieren que está enviando grandes fragmentos ininterrumpidos en lugar de realizar cualquier tipo de verificación de integridad a nivel de subdirectorio. Rápido. Chapucero. La filosofía de Silicon Valley aplicada a la migración de datos. Muévete rápido, confía en el código de verificación en el destino y corrige los errores después si es que alguien se da cuenta. No está verificando la integridad de los paquetes. No está revisando los subdirectorios. En una migración de este tamaño, moviéndose tan rápido y sin una verificación granular, van a quedar artefactos. Archivos huérfanos. Escrituras parciales. Directorios que la API de alto nivel no enumera porque no están mapeados en el índice de la estructura de archivos actual, carpetas heredadas creadas antes de que existiera el sistema de indexación que ella está usando. Tamborileo 1011 en el suelo, junto a mi rodilla. Se mueve rápido porque tiene confianza. Tiene confianza porque cuenta con la infraestructura legal, el control financiero, el cronograma y lo que ella cree que es mi completa incapacitación. Posee cada ventaja moderna. Pero nunca ha mantenido un sistema lo suficientemente viejo como para tener una infraestructura heredada genuina. Nunca ha construido nada dentro de lo cual haya tenido que vivir durante 30 años. Me siento con el rack del servidor a mi espalda, respiro, cuento y pienso. El banco de trabajo de Arturo, junto a la pared este del sótano, todavía conserva sus herramientas. Nunca las moví. Algunas viudas vacían las pertenencias de inmediato. He oído los argumentos, la frescura de un espacio limpio, la función psicológica de la eliminación. Yo no pude hacerlo. El banco de trabajo está exactamente como él lo dejó, el sistema de cajones organizados,
Los contenedores etiquetados, la forma particular en que ordenaba las herramientas por función en lugar de por tamaño, una filosofía que siempre encontré un poco caótica y totalmente característica de él. Tercer cajón hacia abajo, lado izquierdo, el voltímetro analógico. Es un modelo triplet de 1983. Basado en una aguja. Sin componentes digitales, sin microcontroladores, nada que genere o reciba ningún tipo de señal que el sistema de diagnóstico de la casa pueda detectar. Un instrumento completamente transparente desde la perspectiva de cualquier monitorización de red. Para el panel de control de Bianca, este objeto no existe. Toco con las ondas los terminales de cobre del puerto de la despensa. La aguja salta. La observo. Una pequeña y limpia deflexión, aproximadamente 5 voltios, sostenidos, la firma de un circuito activo bajo una carga ligera. El cableado físico está vivo. La capa de software está bloqueada, cerrada, en cuarentena por la segmentación administrativa. Pero el cable, el cobre real que tendí por las paredes de esta casa en 1998, el sustrato físico debajo de todo el software, todavía transporta corriente. Todavía está conectado. El hardware no sabe que se le ha ordenado dejar de funcionar. El hardware no sabe nada. El hardware es honesto de una manera que el software nunca lo es, simplemente hace lo que la física requiere. Dejo el voltímetro en el estante de la despensa. Bianca es brillante de la forma en que una muy buena estudiante es brillante. Aprendió todo lo que le enseñé y lo aplicó con rapidez y confianza. Lo que no sabe, lo que no puede saber, porque eso solo se aprende tras décadas de mantenimiento y fallos, es que cada sistema moderno y elegante se asienta sobre algo más viejo, más tosco y fundamentalmente más fiable. Ella dominó las funciones inteligentes. Olvidó la infraestructura tonta. La casa es una máquina. Yo sé dónde están los engranajes. Veo a doña Elena a la mañana siguiente, paseando a su Golden Retriever por la acera frente a la casa. No lo planeo. Estoy cruzando el salón hacia la cocina y allí está ella tras el cristal, Elena Gabel, 71 años, directora de escuela jubilada, la mujer que me trajo sopa cuando Arturo murió y que deja tarjetas de Navidad con notas manuscritas de verdad. Mira hacia la casa como siempre hace, con esa breve mirada de comprobación de una buena vecina. Me acerco a la ventana antes de haber decidido conscientemente moverme. ¡Ayuda! ¡Llame a la policía! Mis puños golpean el cristal 1, 2, 3 veces, el impacto viaja por mis antebrazos hasta mis hombros. Elena. Soy Leonor. Elena, por favor. Las ventanas se polarizan. No lentamente. Al instante, una respuesta automática, el revestimiento de cristal inteligente pasando a la opacidad máxima en menos de 2 segundos, convirtiendo la ventana de transparente a un blanco plano y opaco. Estoy mirando una pared. Afuera, Elena Gabel está mirando una casa. Los altavoces externos se activan. Puedo oírlos tenuemente a través del cristal, sonidos de la naturaleza, un bucle grabado, pájaros y viento, ese audio ambiental pacífico que comunica que aquí todo está en calma, que esta casa duerme, que no hay nada que ver. Una señal de no molestar retransmitida al vecindario en forma de canto de pájaros. Me quedo ante la pared blanca donde antes estaba la ventana y escucho los pájaros falsos cantar y entiendo, con total claridad estructural, la elegancia de la jaula. No necesita barrotes. No necesita guardias. Se polariza. Reproduce cantos de pájaros. Hace que la prisionera parezca estar descansando. Doña Elena caminará de vuelta a su hogar y le dirá a su marido que la casa de los Reed parece silenciosa estos días. Pobre Leonor, probablemente se está adaptando. Estoy en la cocina cuando sucede. Estoy de pie ante la encimera con un vaso de agua, sin beberlo, solo sosteniéndolo. El frío del cristal me ancla a lo físico. Los altavoces de la cocina se encienden, no es el sonido de activación de un comando del sistema,
sino el clic sutil, casi inaudible, de un buffer de reproducción cargándose. Entonces, su voz. «Leonor, pareces estresada». El timbre es exacto. La resonancia, el equilibrio de frecuencias, esa calidad suave específica de su voz en el registro superior que yo solía sentir en mi esternón cuando hablaba a mi lado. Si cierro los ojos, si tan solo cierro los ojos y no activo la capa analítica. ¿Por qué no te acuestas un rato? La cadencia está mal. Lo noto en el mismo momento en que deseo no notarlo. Arturo hablaba con un ritmo natural, conversacional, ligeramente asimétrico, la cadencia de una mente moviéndose a través de un procesamiento real. Esto es metronómico. Demasiado uniforme. La entrega de un modelo de lenguaje que produce continuaciones estadísticamente probables de patrones de entrada. Ella tomó muestras de su voz. Entrenó un modelo de síntesis con los datos de la migración. Lo está reproduciendo a través de los altavoces de la casa. Vete, digo. Mi voz es muy baja. Leonor, solo intento ayudar, dice la voz. Mis manos vuelven a temblar. El vaso de agua oscila. Lo dejo sobre la encimera antes de que se me caiga. Presiono ambas palmas contra el granito y respiro contando hasta 4, 8, 12. Esto es un arma. Ella construyó un arma a partir de él. Tomó lo único que sabía que yo no sería capaz de escuchar sin quebrarme y lo puso en mis paredes, en mi cocina, en el aire que respiro. Está usando mi duelo como un vector de ataque, usando la frecuencia específica de la voz de mi marido para atravesar mi capa lógica y encontrar los lugares que no tengo blindados. Lo sé. Lo entiendo perfectamente. Aún así, tengo que quedarme muy quieta ante la encimera durante mucho tiempo antes de volver a confiar en mis piernas. Medianoche. Estoy ante la ventana del lavadero, pequeña, de cristal esmerilado, en la parte trasera de la casa, con vistas al lado de servicio del jardín donde el seto está demasiado crecido y el jazmín se ha vuelto un poco salvaje sin el mantenimiento cuidadoso que le daba antes de que todo esto empezara. Es la única ventana que Bianca no polarizó. Creo que no lo hizo porque no hay nada que ver desde ella, ni calle, ni vecinos, ningún ángulo que permita visibilidad hacia ninguna habitación donde yo pudiera hacer señales de auxilio visibles. Es un descuido práctico, una optimización de ingeniero. Aseguró las superficies de amenaza e ignoró el resto, aparentemente no funcional. Allí, en el lodo. Medio enterrado bajo 30 años de tierra y maleza, de color marrón óxido contra la tierra oscura, su carcasa apagada al color de las hojas viejas, el jardinero 7. Lo instalé en 1992. Un controlador de riego por goteo, desconectado de la red por diseño, lo hice funcionar con un protocolo serie específicamente porque no lo quería en la red. No quería que ningún fallo de software o hackeo afectara al horario de riego. Es enteramente autónomo. No tiene dirección IP. No tiene radio Wi-Fi. No tiene Bluetooth. Se comunica a través de un bus serie físico hasta un punto de unión en el conducto de servicio que corre por la pared este de los cimientos. Es anterior al Wi-Fi. Anterior a la banda ancha. Anterior a cada decisión arquitectónica que Bianca haya tomado jamás. La infraestructura de mente ágil es un sistema moderno, sofisticado y bellamente diseñado. Está hecho para interactuar con la generación actual de dispositivos y protocolos. El jardinero 7 habla un lenguaje que ya era viejo antes de que Bianca naciera. Su sistema no puede verlo. No puede consultarlo. No puede administrarlo. No existe desde la perspectiva de sus herramientas. Está en el lodo, entre el jazmín y la oscuridad, y es mío, y funciona. Miro el controlador durante mucho tiempo. El cristal esmerilado está frío contra mi frente cuando me inclino hacia adelante. Sé lo que tengo que hacer. Sé a qué está conectado el jardinero 7, sé lo que el protocolo serie transportará si se lo ordeno y sé, con la precisión de alguien que ha pasado 68 años entendiendo que cada sistema tiene una puerta trasera.
Exactamente qué viene después. Me enderezo. Mi espalda está recta. Mis manos están, por primera vez en 2 días, completamente quietas. La arquitecta ha vuelto a escena. La ventana del lavadero tiene 35 centímetros de ancho. Los medí una vez, hace años, cuando especificaba la ventilación para la ampliación de servicio, y el número no significó nada para mí entonces, un dato en un plano, irrelevante para cualquier escenario futuro concebible. Ahora lo conozco como las dimensiones de la única salida en una casa cerrada, y lo reconozco como la diferencia entre lo posible y lo imposible. Paso unos 45 segundos calculando ángulos antes de decidir qué es posible y dejar de calcular. Arrastro el cesto de la ropa bajo la ventana. Mi cuerpo de 68 años no coopera con dignidad. No hay nada elegante en pasar los hombros por un hueco de 35 centímetros de lado, nada sutil en la forma en que el pestillo de la ventana se engancha en la parte trasera de mi jersey y me retiene. Durante un momento que implica una cantidad indigna de contorsión antes de que se rasgue y me suelte. Caigo al espacio sanitario bajo el suelo. La tierra me recibe. Lodo. Arcilla compacta, con la densidad fría específica de la tierra de esta zona que no ha visto el aire de la superficie desde que se vertieron los cimientos en 1987. El olor es a cobre viejo, a tierra y al fantasma mineral de 30 años de lo que sea que transporte el acuífero local. Me quedo quieta un momento, evaluando manos funcionales, rodillas funcionales, sin señales de dolor agudo, proceder. La niebla es espesa. Un sudario gris que reduce la visibilidad a 5 metros, lo suficiente como para que las elegantes cámaras 4K que Bianca montó bajo los aleros no sean más que formas negras en la oscuridad. Eligió esas cámaras por su cobertura angular y su integración de acceso remoto. Optimizó para la superficie de amenaza visible. Se olvidó de la niebla. Gateo. Mis manos se mueven por el mantillo frío, encontrando el camino por memoria, 30 años de jardinería, 30 años caminando por este terreno, la memoria muscular que elude el pensamiento consciente por completo. Paso por las jardineras elevadas. Paso por el pluviómetro que instalé en 2003. Bajo la cúpula baja del seto de jazmín que ha crecido salvaje y hermoso, y mis dedos encuentran el jardinero, 7 por su textura antes de que mis ojos lo registren del todo, metal frío, rugoso por el óxido, el panel remachado que no he abierto en más de una década. Apoyo mi frente contra la parte superior de la carcasa durante un segundo. Luego, abro mi equipo. Dentro del panel está lo que sabía que habría, un desorden hermoso y arcaico. Cabezales de pines de cobre. Engranajes de relé de relojería, mecánicos en lugar de electrónicos. La ingeniería anterior a los transistores que controlaba el tiempo de riego antes de que los microcontroladores se volvieran baratos. Un puerto serie, D-Sub de 9 pines, el estándar de conexión que precede a la era USB por 2 décadas, soldado a un bus que corre por el conducto de servicio y sale en el puerto de mantenimiento de la despensa. Mis manos están firmes. El temblor que el Dr. Arias documentó ha desaparecido. Noto su ausencia de la misma manera que notas la ausencia de un sonido que has estado oyendo durante tanto tiempo, que se convirtió en fondo, un silencio repentino y clarificador. Esto no son nervios, esto no es patología. Son 40 años de trabajo de precisión motora que vive en las manos, por debajo del nivel de la dirección consciente. Las manos saben qué hacer. Las manos siempre lo han sabido. Fundo una pequeña gota de plomo en el cabezal del puerto serie con el soldador a batería del kit de Arturo. Conexión limpia, resistencia mínima. Luego paso el cable de puente de vuelta a través de la rejilla de ventilación del lavadero, un hueco de 3 milímetros en la carcasa que sé que existe porque yo misma instalé esa ventilación, y lo guío por el rodapié de la pared de servicio hacia la despensa. La niebla me presiona. El jazmín huele a duelo y a tiempo. Estoy construyendo un puente físico que vive enteramente en el sustrato, por debajo de la capa de software, por debajo de la cuarentena administrativa,
por debajo de cada protocolo moderno que el sistema de Bianca usa para definir la red. Ella es la reina de la nube. Entiende de sistemas distribuidos, capas de API y toda la elegante arquitectura de la conectividad moderna. Pero la nube se asienta sobre algo. Todo lo hace. Y aquello sobre lo que se asienta no entiende de privilegios de administrador. Yo soy la maestra del cable. De vuelta dentro. Despensa. El olor familiar a harina, hierbas secas y polvo, el linóleo frío bajo mis rodillas, los frascos de conservas presionando contra mis omóplatos. Enchufo la vieja tableta de diagnóstico al circuito. Es un dispositivo de hace 10 años, con la pantalla agrietada en la esquina superior izquierda desde que se me cayó en la sala de servidores. La duración de la batería reducida a un 30%. La he conservado porque guardo las cosas que funcionan. Porque retirar algo que todavía cumple su función ofende algún principio profundo que sostengo sobre él. Desperdicio y la fiabilidad. La pantalla parpadea. La señal es débil, 5 voltios a través de un cable físico que ha estado inactivo durante años, el tipo de conexión de baja fidelidad que todo software moderno trata como un estado de error en lugar de una entrada válida. La pantalla parpadea de nuevo, la secuencia de inicio tartamudea y durante 3 segundos, la observo y no respiro. Conexión local establecida. Los directorios empiezan a desplazarse. Estoy en el sistema de archivos central de la casa. No en la capa gestionada, sino en la capa raíz, el sustrato, el lugar donde vive el sistema de archivos antes de que se aplique cualquier superposición administrativa. Puedo verlo todo. La capa de administración de Bianca está por encima de mí y yo estoy debajo de ella, mirando hacia arriba, a la parte inferior de su control. Para su panel de control, una anciana confundida en cuarentena digital. Para este sistema, usuario raíz. Propietaria. La persona cuyas credenciales están escritas en la capa más profunda de la arquitectura, porque así es como la construí, porque creía en la defensa en profundidad, porque confiaba en el hardware más que en el software y construí mis permisos en consecuencia. Exhalo. Estoy escaneando la estructura de directorios cuando encuentro la carpeta. No está etiquetada con cuidado. Es el tipo de etiqueta que usas cuando te mueves rápido y sabes que limpiarás después, pero nunca lo haces. Temp-migration-logs. Una carpeta de volcado, de las que se acumulan cuando alguien hace una migración de datos apresurada sin protocolos de higiene adecuados. Archivos intermedios, artefactos de sincronización, datos que fueron llevados al sistema local como parte del proceso de transferencia y que aún no han sido purgados. Bianca tenía prisa. Bianca tenía confianza. Bianca no limpió lo que ensució. Dentro, docenas de archivos. Documentos personales. Artefactos de sincronización de su tableta. Y una serie de archivos etiquetados como diario-desarrollo-01 hasta el 34. Pulso el primero. La pantalla se llena con el rostro de Bianca. Está en lo que parece un despacho doméstico, iluminación cálida, una pizarra detrás de ella cubierta con diagramas de arquitectura que reconozco con un choque gélido como propios. Su coleta está alta y tirante. Se está riendo. La vieja loca realmente cree que sus protocolos de seguridad primero son necesarios, le dice a la cámara. Su voz es relajada, cándida, la voz de alguien que graba una entrada de diario privado y nunca ha considerado que la grabación pudiera ser encontrada. He eliminado los retardos de cifrado para acelerar la salida a bolsa. Se inclina un poco hacia adelante, conspiradora, encantada. Es demasiado analógica para notar que estoy vendiendo un producto que es, básicamente, una bomba lógica de relojería. La veo reírse. La veo reclinarse en su silla con la satisfacción particular de alguien que está muy complacido consigo mismo, y siento que algo se mueve dentro de mí que no es exactamente ira ni es exactamente dolor. Es algo más frío que ambos, la sensación específica de ver confirmada con detalle explícito la peor de tus sospechas.
Ella lo sabía. Siempre lo supo. Desmanteló la arquitectura de seguridad deliberadamente, a sabiendas, y le pareció divertido. Pulso el diario-desarrollo-34. Bianca sostiene una copa de champán. El fondo ha cambiado, una habitación diferente, de mayor categoría, el tipo de espacio que sugiere una suite de hotel o un apartamento carísimo. La iluminación es de celebración. Lleva algo formal y sus ojos oscuros brillan con ese brillo eléctrico específico de alguien que está al borde de ver cumplido todo lo que planeó. La tutela es el aqueo definitivo, dice ella a la cámara. Lo dice con el placer de quien ha estado reservando esa frase, quien ha ensayado su ejecución. Control fiduciario total. Puedo transferir legalmente las patentes de Leonor a Mente Ágil sin su. Hace una pequeña pausa. Una mueca teatral, interferencia moral. Bebe un sorbo de champán. Para cuando esté en la residencia, la salida a bolsa habrá terminado y el patrimonio de los Reed será solo un cascarón vacío. Lo de la Fundación Reed es un toque maestro. Su nombre, mi dinero. Mira directamente a la cámara. Ella construyó la puerta trasera, dice. Yo solo la usé. Se me corta la respiración. Sentada en la despensa con la tableta sobre las rodillas, miro el rostro de Bianca en la pantalla, brillante, satisfecho, absolutamente sin remordimientos, y comprendo que estoy viendo 34 vídeos que contienen el motivo, el método y la confesión de fraude, abuso de ancianos y eliminación deliberada de protocolos de seguridad, todo documentado con la propia voz de Bianca, con su imagen y con sus propias palabras. Llevaba un diario. El robo técnicamente más sofisticado que jamás he presenciado, ejecutado con una preparación legal meticulosa, y ella llevó un diario porque quería recordar lo lista que era. Mis dedos ya se mueven hacia el portal de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La interfaz de denuncias carga lentamente a través de la conexión de 5 voltios. Cada elemento de la página se renderiza por partes, las imágenes al final, de la forma en que cargaban las webs en 1997. No me importa. Navego por la estructura, por la ubicación de campos sobre los que he leído pero que nunca he usado. Asunto: fraude en la salida a bolsa de Mente Ágil, robo de patentes, abuso de ancianos, omisión de códigos de seguridad. Las palabras salen clínicas y precisas. No escribo con las manos temblorosas. Escribo como escribo código, con especificidad, con atribución, con cada afirmación vinculada a su evidencia. Adjunto los archivos del diario de desarrollo. 34 vídeos. Su voz. Su cara. Su champán. Mi corazón es un pájaro frenético en mi pecho. Dejo que se agite. El resto de mí está firme. Este es el tiro de gracia. Una vez que estos archivos lleguen a un servidor federal, estarán fuera del alcance de cualquier orden de tutela, de cualquier estructura de fideicomiso o protocolo de gestión de activos que Bianca haya construido. La maquinaria legal que pasó meses montando para contenerme se vuelve irrelevante en el momento en que un investigador federal abra el archivo 29 y vea a una directora ejecutiva de 26 años, describiendo cómo eliminó el código de seguridad de un producto antes de salir a bolsa. Solo necesito que esta conexión aguante 10 minutos. Pulso enviar. Aparece la barra de carga. 42%. La despensa es un horno. El aire aquí no circula, se estanca, acumulando el calor del procesador de la tableta, mi propio calor corporal y las paredes estrechas, con el olor a polvo y adrenalina mezclándose con las hierbas secas. Mi rodilla izquierda se ha quedado entumecida por el linóleo. No me muevo. 48%. 55%. Pienso en Arturo. En la forma en que solía sentarse a mi lado durante las largas sesiones de depuración, sin ayudar, sin interferir, simplemente presente. El consuelo específico de otra persona que entendía el trabajo sentada lo suficientemente cerca como para sentir su calor.
Construimos los protocolos de seguridad primero durante 3 meses a finales de los 80, trabajando desde los principios básicos, preguntándonos qué le debe un sistema a las personas que dependen de él. ¿Cuál es el estándar mínimo de integridad por debajo del cual un sistema se convierte en una amenaza? Respondimos a esas preguntas. Escribimos las respuestas en el código. Bianca las eliminó para ganar 40 milisegundos en el tiempo de respuesta de una demostración. 62%. 71%. Afuera, la niebla ha empezado a disiparse. A través de la pequeña ventana interior de la despensa que da a la cocina, puedo ver el pálido comienzo de la luz del alba sobre las encimeras. El granito negro absoluto se vuelve gris en la madrugada. La luna sigue arriba, baja y blanca sobre el jardín. 81%. 90%. Tengo 68 años, estoy en el suelo de mi despensa a las 4 de la mañana. No he dormido en 2 días, mis manos están firmes y la barra de carga está al 90%. Me permito, por primera vez desde que empezó esto, sentir el borde de algo que podría llegar a ser alivio. 98%. 99%. Aguanto la respiración. La barra llega al 100%. La confirmación de envío no aparece. Lo que aparece en su lugar es un color rojo, no el rojo de un estado de error estándar, ni el de un tiempo de espera de conexión, sino un carmesí violento y pulsante que llena la pantalla con la agresividad de una advertencia diseñada para inducir el pánico. Una sola línea de texto en una tipografía limpia y blanca. Centinela mente ágil, paquete no autorizado interceptado. La sangre se me congela. Miro esas palabras durante 3 segundos exactos y siento cómo la arquitectura de lo que ha sucedido se ensambla en mi mente con la horrible claridad de un fallo de sistema que entiendes perfectamente y no puedes detener. Puso una trampa de miel. No en el wifi. No en la red externa. En las líneas de cobre locales. Anticipó mi uso de la puerta trasera. Lo sabía porque yo construí esta casa, ella la estudió y sabía que si quedaba algún canal, sería en la infraestructura heredada. No la bloqueó. Le puso un cebo. Dejó que la encontrara. Dejó que pasara 2 días en la oscuridad creyendo que había vuelto a ella. Dejó que sintiera el salto de la aguja en el voltímetro y creyera que había hallado lo único que ella había pasado por alto. Dejó que cargara los archivos. Dejó que llegara al 99%. La tableta empieza a vibrar. Una vibración a nivel de hardware, de esas que ocurren cuando los propios componentes del sistema son forzados contra sus tolerancias por un comando remoto. Un comando de bloqueo total, lo último que hace un dispositivo gestionado antes de convertirse en un pisapapeles. La pantalla parpadea, centinela mente ágil ejecutando bloqueo de dispositivo. No he enviado una denuncia. He activado una alarma silenciosa. La casa emite un sonido que nunca le había oído hacer. Un clank, metálico y profundo, un único impacto, resonante y grave, proveniente de algún lugar de la infraestructura del edificio. El sonido de un comando a nivel de sistema ejecutándose en la capa de hardware. Lo siento a través del suelo. Protocolo de seguridad contra incendios iniciado. La voz es calmada y sintética, no es la voz de Arturo esta vez, sino una voz genérica. El anuncio impersonal de un sistema automatizado realizando una función. Todas las luces mueren. El aire acondicionado se corta. El zumbido que es tan constante en esta casa que noto su ausencia antes de procesar el silencio desaparece. El ruido blanco de un hogar inteligente en funcionamiento, 32 sistemas manteniendo parámetros distintos, todo deteniéndose simultáneamente como si la casa simplemente hubiera exhalado y se hubiera quedado inmóvil. La puerta de la despensa hace un clic. La cerradura inteligente se activa. Oigo el mecanismo, el mismo que yo especifiqué, las mismas tolerancias que yo aprobé, sellándome dentro. Oscuridad.
Oscuridad total, de la que tiene textura, de la que presiona. Pongo la mano frente a mi cara y no veo nada. Está usando el sistema de seguridad contra incendios. El único sistema que elude todos los demás controles administrativos porque, por ley, debe tener autoridad de anulación, el sistema que construí con prioridad absoluta de mando porque creía en proteger la vida humana por encima de cualquier otra consideración. No pensé que sería un arma para alguien más. Protegiendo la propiedad de manipulaciones eléctricas. Eso es lo que dirá el informe. Eso es lo que el agente Morales leerá en el correo de la mañana. Una anciana con tendencias paranoicas documentadas creó un riesgo de incendio al interferir con los sistemas eléctricos, necesitando intervención de emergencia. Estoy sellada en la oscuridad en mi propia despensa y es, desde cualquier ángulo legal y probatorio, mi propia culpa. En la oscuridad absoluta, escucho el rack del servidor en el sótano, el ruido blanco al lado del cual he dormido durante 17 años, el zumbido bajo de los ventiladores, el latido rítmico de un sistema vivo, ha desaparecido. Nada. El silencio donde solía estar ese sonido no es solo silencio, es un espacio negativo. Conozco la frecuencia exacta de esos ventiladores. Conozco el cambio de tono cuando la temperatura sube 2 grados. Las baterías de respaldo durarán 4, tal vez 6 minutos. Sin refrigeración, los discos empezarán a acumular calor de inmediato. Los cabezales de lectura empezarán a fallar, los platos se expandirán. Ha desconectado a Arturo para silenciarme. No ha sido incidental. No ha sido un daño colateral. Ha calculado exactamente lo que me costará ese corte de energía, porque me estudió, porque sabe que el servidor es lo único que no puedo permitirme perder y lo está usando. Apoyo la espalda contra los estantes. Un frasco de remolachas me presiona el omóplato. El frío del linóleo cala en mis pantalones. Pongo las manos planas en el suelo. Respiro. La pantalla de la tableta brilla una última vez en la penumbra, batería al 3%, la última notificación antes del apagado terminal. Lo leo a la luz de la pantalla agonizante. Un correo automático enviado al agente Morales y al Dr. Arias. Urgente, Leonor Reed ha eludido los sistemas de seguridad contra incendios, creando un peligro eléctrico localizado. La paciente ha demostrado un comportamiento obsesivo creciente y desprecio por su seguridad personal. Se recomienda sedación inmediata y traslado. La paciente es un peligro para sí misma y para la propiedad. La pantalla se apaga. Me quedo sentada con la tableta muerta en el regazo. Cada movimiento que he hecho, el voltímetro, el cable de puente, el intento de carga, ha sido documentado, reformulado y presentado como evidencia clínica. El puente de derivaciones, manipulación eléctrica. El intento de carga es comportamiento obsesivo. La medida que tomé para proteger los datos de mi marido es desprecio por mi propia seguridad. Ha convertido mi contraataque en su prueba final. Pienso en la frase ataúd forrado de plomo. Pienso en lo que significa que una estructura legal no sea solo una trampa, sino una trampa que incorpora tus intentos de escape como evidencia adicional de por qué necesitas estar atrapada. Mi marido se está apagando en la oscuridad bajo mis pies y no puedo hacer nada. El equipo de transporte llega en aproximadamente 32 horas. Me hundo en el suelo. No es una decisión, es el cuerpo determinando que las piernas ya no sostendrán el proyecto de estar de pie. Me deslizo por los estantes hasta sentarme en el linóleo, con las rodillas encogidas. Pensé que yo era la arquitecta de este contraataque. Ahora veo que yo era el ratón. El laberinto se construyó antes de que yo supiera que estábamos dentro. Ella usó la forma específica de mi inteligencia contra mí, sabía que yo buscaría la infraestructura heredada, sabía que encontraría el latido analógico en el cable de cobre. Dejó que sintiera el pulso de 5 voltios. Me dejó hacerlo. Apoyo la frente en las rodillas.
El peso de la casa sobre mí, y la casa oscura, cerrada y silenciosa, presiona con una cualidad física. 32 horas. El ala de alta seguridad de la residencia, donde no habrá servidores ni puertos de mantenimiento, donde la versión de mi marido que se está sobrecalentando en el sótano será sobrescrita por un chatbot. Atención al cliente con su voz. Estoy en el cero absoluto. En física, el cero absoluto es el punto donde todo movimiento térmico se detiene. No hay calor, ni movimiento, ni posibilidad de extraer trabajo del sistema. Es el suelo teórico del universo. Estoy allí. En el suelo. La oscuridad es completa, el silencio es total y tengo 48 horas. Respiro en ella. Dejo que sea completa. Hay una disciplina en el cero absoluto con la que creo que Bianca no contaba. Ella contaba con mi colapso. Contaba con que me desmoronara en los cimientos. Lo que ella no sabe, lo que no puede saber porque nunca se ha sentado ante una terminal a las 3 de la mañana viendo un fallo en cascada propagarse por un sistema que ama, es que la oscuridad es donde mejor pienso. Mi mano derecha se mueve. No es el tamborileo. Es algo más lento. Mis dedos recorren el contorno del suelo de la despensa en arcos expansivos, leyendo la habitación por el tacto. Linóleo frío. Borde del estante. Rodapié. Y entonces, hierro. Mis dedos se cierran sobre una palanca que no he tocado en 15 años. Pesada, fría, con el metal cubierto de grasa vieja. El mando manual del conducto de la ropa. Un desbloqueo mecánico, puramente físico, palanca, cable, contrapeso, polea. Un sistema de construcción de los años 90, de antes de que los códigos de edificación exigieran que cada mecanismo tuviera una interfaz digital. Antes de que a alguien se le ocurriera hacer, inteligente, una palanca de apertura. Sin sensores. Sin silicio. Sin nube. Centinelamente ágil es un dios del reino digital, y los dioses son ciegos a las cosas que existen por debajo del sustrato de su dominio. Bianca apagó la luz. Ella controla todo lo que funciona con electricidad, software y protocolos de red. Pero no controla una palanca. Sostengo el hierro en mis manos y la claridad arquitectónica llega como siempre, de golpe. Ella cree que ha ganado porque apagó la luz. Pero yo soy la que sabe dónde están enterrados los cimientos. Tiro de la palanca. El sonido que hace no es sutil, un chirrido de acero sin lubricar que resuena en la despensa como una advertencia. El conducto se abre con una sacudida que siento en los antebrazos. Entro con los pies por delante, no es nada elegante. Mi jersey de cachemira se engancha en un clavo rebelde y se rasga, pero me suelta. Caigo al espacio sanitario bajo la casa. La tierra me recibe. Arcilla compacta y húmeda. El olor es a cobre viejo y a tierra. Me quedo quieta un momento, manos bien, rodillas bien, sin dolor agudo, proceder. Arriba, pasos. El clic 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 de los zapatos de Bianca en el vestíbulo, moviéndose con la energía inquieta de quien está en las horas finales antes de un lanzamiento. Está ahí arriba ensayando su discurso, revisando sus puntos clave, totalmente confiada en la arquitectura de la trampa que ha construido. Yo estoy debajo de ella. Literalmente debajo de ella, en la tierra bajo el suelo que pisa, con las manos en el barro y mi jersey roto, moviéndome hacia el tronco lógico principal. El cordón umbilical de la casa. Lo tendí yo misma durante la construcción original y sale en la pared de servicio junto a la sala de servidores. Donde termina el cable del jardinero 7. Gateo hacia allí. Ella me robó. Pienso en esto mientras me muevo, mis manos encontrando el camino por el tacto de los conductos. Robó la arquitectura que pasé 20 años construyendo. Eliminó los protocolos de seguridad que protegían a las personas para ganar velocidad. Y llevó un diario. Se grabó a sí misma diciéndolo, con champán, porque su ego no pudo resistirse a tener una audiencia privada.
La ironía no se me escapa, aquí abajo, en la oscuridad. Ella aprendió todo lo que le enseñé. Aprendió arquitectura, aprendió defensa en profundidad, aprendió a pensar en sistemas redundantes, en modos de fallo y en las capas que yacen bajo la superficie visible. Aprendió a buscar puertas traseras. Lo aprendió de mí. Pero olvidó una cosa, no solo le enseñé a pensar en sistemas. Le enseñé basándome en lo que yo sé, y hay cosas que sé y que nunca le enseñé a nadie, porque existen en un nivel de especificidad que solo dan 30 años construyendo, manteniendo y viviendo dentro de una sola máquina. El jardinero 7. El protocolo serie. El enrutamiento específico del cableado a través del espacio bajo el suelo. Esas cosas que existen en las manos, por debajo del nivel de la instrucción explícita. Mis manos encuentran la unión. No voy a borrar su código. Borrar es ruidoso. Borrar es el instrumento más tosco posible, la primera opción y la más obvia, y por lo tanto, la opción para la que ella se ha preparado. El centinela mente ágil tendrá alertas de borrado en cada ruta crítica. Ha sido metódica con cada superficie de amenaza, ha sido metódica con esta también. No voy a borrar nada. Voy a escribir. Tengo los diarios de desarrollo en mi memoria, no en un dispositivo, sino en mi memoria real, porque los leí en la despensa y he pasado 68 años entrenándome para retener lo que leo con la especificidad de un sistema de respaldo. Conozco su estilo de programación por esos diarios. He visto sus decisiones arquitectónicas, los atajos, las soluciones de apariencia elegante con fallos ocultos, los lugares donde eligió la velocidad sobre la integridad porque estaba construyendo para el lanzamiento, no para la posteridad. Sé qué aspecto tienen sus errores. La bomba lógica que compongo no es código extraño. Es un espejo. Una secuencia que explota la arquitectura sin seguridad que ella construyó, usando exactamente los modismos y patrones de atajos que ella prefiere, ejecutándose a través del disparador del reloj heredado del jardinero 7. Para cualquier auditor, para cualquier analista forense, será indistinguible del trabajo de Bianca, porque es su propio trabajo, reflejado hacia ella, su propio razonamiento descuidado usado como vector de ataque. Los diarios de desarrollo van incrustados como carga útil. Los 34. Programados para activarse con la campana de apertura de la bolsa. Uso el cable de puente físico para conectar el reloj del jardinero 7 con el punto de su capa de seguridad donde se propagará el reinicio de seguridad, la inicialización de todo el sistema que ella ejecutará esta mañana para asegurar un entorno de demostración limpio para los inversores. Cuando inicie su reinicio, estará iniciando el mío. Trabajo en la oscuridad. Mis manos están firmes. La cicatriz de mi índice derecho recorre los puntos de conexión con la memoria de 40 años de hardware. Me lleva 2 horas. Cuando termino, me quedo en el espacio bajo el suelo con la espalda contra la pared de los cimientos y respiro. Arriba, oigo a Bianca moviéndose por mi casa y dejo que se mueva. El amanecer llega gris y clínico a través de las rejillas de ventilación. Faltan 2 horas para que abra el mercado. Los tacones de Bianca llevan 1 hora repiqueteando. Oigo su voz, tensa, cafeinada, con esa cadencia rápida de alguien que corre a base de adrenalina y con la convicción absoluta de que hoy es el día en que el plan de su vida da sus frutos. Está con su reloj inteligente, ladrándole a alguien sobre la configuración de las luces para la transmisión en vivo, sobre la hora de la llamada a los inversores, sobre si la señal de la Plaza de la Castellana está confirmada. Inicia el reinicio de seguridad a las 7:47 de la mañana. Lo oigo en la infraestructura a mi alrededor, los sistemas de la casa ciclando, la suave secuencia de reinicializaciones que ella diseñó para que el entorno de mente ágil sea prístino. Estado limpio. Comienzo desde cero. El reinicio que construyó para garantizar que nada inesperado suceda en la campana de apertura. El reloj del jardinero 7 acepta el disparador. Mi script heredado,
invisible para su sistema basado en la nube porque corre en un protocolo que sus herramientas no enumeran. Comienza su ejecución en el sustrato debajo de todo lo que ella construyó. Acaba de iniciar mi contraataque en su propio nombre, usando su propio sistema de seguridad. En algún lugar del espacio bajo el suelo, en el silencio absoluto de los cimientos, sonrío. Es una expresión seca, silenciosa. Arturo la reconocería. Encuentro el panel de acceso al sótano, empujo. Subo las escaleras y emerjo en el vestíbulo con barro en los pantalones, manchas de lodo en mi cabello plateado y mi buen jersey rasgado en la costura del hombro. Bianca está en el centro del vestíbulo. Ha montado un anillo de luces profesionales, 4 de ellas dispuestas para una cobertura máxima, con esa difusión que hace que la piel luzca luminosa en cámara. Su equipo de transmisión, un portátil en un soporte personalizado angulado para el encuadre óptimo, un micrófono de solapa profesional enganchado a su chaqueta, su coleta impecable, su piel oliva brillando bajo la luz artificial. Es, en este momento, exactamente lo que ha construido para ser, la joven, brillante y compasiva directora ejecutiva que está cambiando el rostro de la tecnología cognitiva. Está a mitad de una frase cuando me ve. Observo el procesamiento en su rostro. La secuencia, primero, confusión, la entrada visual no coincide con el modelo esperado. Luego, reconocimiento y con él, la rápida evaluación de la amenaza. Después, la máscara deslizándose, no del todo, pero lo suficiente para ver el miedo debajo. El miedo específico de alguien que creía haber contenido una variable que acaba de descontrolarse. Su tez se vuelve pálida. Leonor dice: ¿te ves? Una pausa fraccional, buscando el encuadre clínico adecuado, te ves indispuesta. Su mano se mueve hacia su teléfono. El equipo de transporte. El protocolo de sedación. El instrumento legal final. La miro desde el otro lado del vestíbulo, embarrada, rota, con 68 años. De pie en la casa que construí desde el hardware hacia arriba, y me siento entera, completamente en calma. Estoy exactamente donde necesito estar, Bianca, digo. Mi voz es firme. Quirúrgica. La campana está a punto de sonar. La campana de apertura del mercado repica a través de los altavoces de su portátil. En la pantalla, MZGL. 82 euros, precio de apertura, el número que pasó 2 años diseñando. Bianca se gira hacia la cámara de la transmisión con la fluidez precisa y practicada de quien ha ensayado este momento cientos de veces frente al espejo. La máscara ha vuelto por completo. El calor, la energía, la convicción luminosa de alguien que está en la cúspide de la transformación. Estamos cambiando el rostro de lo cognitivo. Todas las pantallas del vestíbulo parpadean. No es un error crítico. No es un apagón. Un parpadeo, un solo fotograma de interrupción y luego las pantallas vuelven, pero el contenido ha cambiado. La secuencia final del jardinero 7 ha entrelazado los archivos del diario de desarrollo en el flujo de metadatos en vivo de la salida a bolsa. No como un adjunto. No como una carga aparte. Tejidos en el paquete de datos que alimenta las pantallas gigantes del centro, la transmisión a los inversores, la infraestructura de la bolsa. El rostro de Bianca llena las pantallas. No el rostro de la transmisión, no el rostro bajo las luces profesionales. El rostro de su despacho, relajado, cándido, el rostro que ponía cuando creía que nadie la vería jamás. Coleta tirante y agresiva, la pizarra detrás de ella cubierta con mis diagramas, la copa de champán en la mano. La tutela es el hackeo definitivo, le dice al mundo desde las pantallas. Tengo el control fiduciario total ahora. Puedo transferir legalmente las patentes de Leonor a Mente Ágil sin su interferencia moral. La transmisión de la bolsa y el diario de desarrollo se ejecutan simultáneamente en el mismo cuadro. El canal de los inversores y la confesión son el mismo canal. Observo el indicador de acciones en su tableta. La línea verde que representa los 2 años de planificación de Bianca, su capital de riesgo,
su arquitectura legal, su robo de mi vida, observo cómo hace lo que hacen las líneas cuando el mercado entiende, de golpe, que un producto no es lo que se vendió. 60 euros. El verde ya no existe. Se volvió rojo a los 78 euros y no ha vuelto a mirar atrás. 40 euros. Las llamadas de los inversores están encendiéndose. Puedo oír los sonidos de notificación de su reloj inteligente, una cascada, una avalancha, el trueno digital específico del capital en fuga. En algún lugar de las plantas de trading institucional, donde los algoritmos leen señales de sentimiento en milisegundos y reaccionan antes de que se tome cualquier decisión humana, mente ágil está siendo liquidada. 12 euros. La arquitectura a la que le quitó los protocolos de seguridad. Los retrasos de cifrado que eliminó para acelerar la demostración. La bomba lógica de relojería de la que presumió ante una cámara privada, ahora pública, ahora parte del registro permanente. Cada inversor que acaba de comprar acciones en una empresa cuya directora ejecutiva aparece en una pantalla de 20 metros describiendo exactamente cómo y por qué el producto es un fraude. 4 céntimos. Bianca mira la pantalla de la tableta con los ojos vacíos de alguien que ve caer un edificio. El calor interpretativo, la confianza practicada, la energía eléctrica de alguien que creía en la inevitabilidad de su propio éxito, todo se ha ido, reemplazado por algo que no tiene nada de actuación. Algo que es solo una persona de 26 años viendo cómo todo colapsa sin tener una respuesta preparada, porque nunca, en ningún momento, modeló seriamente este resultado. Construyó la trampa con mucho cuidado. Olvidó que la persona a la que atrapó había construido la casa. La puerta de roble no hace clic. Estalla. No la puerta en sí, sino el marco, la carcasa de la cerradura motorizada. El panel de cristal inteligente de al lado, todo rindiéndose al impacto de un equipo de entrada federal que no llama a la puerta. 4 agentes con chaquetas oscuras, identificaciones del Departamento de Delitos Financieros en mano, y el vestíbulo de Bianca, perfectamente iluminado y encuadrado, se llena de gente que no está aquí para el evento de lanzamiento. Bianca Morales. La agente al mando es una mujer de unos 40 años, con esa autoridad plana de quien ha hecho esto antes. Queda detenida por fraude de valores y explotación de personas mayores. No. La boca de Bianca se abre. Por primera vez desde que la conozco, no sale nada. La voz que desplegaba el lenguaje corporativo con una precisión tan natural, la voz que entregó mi diagnóstico y mi fecha de ingreso en la residencia, esa voz simplemente se ha ausentado. Su boca se mueve. Sus ojos oscuros pasan de los agentes a mí, de mí a la tableta con el indicador en 0, del indicador a las cámaras que siguen funcionando, grabando esto. Intenta señalarme. El gesto es incompleto, su mano se levanta y luego pierde la certeza, cae. El calor fingido ha desaparecido por completo. Lo que queda es la cara bajo la cara, la versión de una persona que existe antes de aprender a actuar como la persona que decidió ser. No siento satisfacción, exactamente, al mirarla. Siento algo más silencioso, el reconocimiento de un sistema que ha alcanzado su estado terminal correcto. Un agente la guía hacia la puerta. Las cámaras lo graban. El público que sintonizó para el anuncio de la salida a bolsa está viendo algo completamente distinto. El agente Morales sigue en el vestíbulo cuando el equipo federal ha terminado su barrido inicial. Está de pie cerca del pasillo, sosteniendo su chaqueta con ambas manos. Parece un hombre que está procesando una recalibración significativa. Le traigo los registros. Papel físico, impreso desde la memoria de hardware del jardinero 7 antes de iniciar la secuencia final. El registro con marca de tiempo de cada acción de seguridad, tomada en esta casa durante los últimos 4 días. Cada cierre de cerradura. Cada evento de polarización. Cada comando de segmentación de red. Cada anulación de seguridad contra incendios. El registro de una prisión, no de una protección. Él toma los papeles. Lee la primera página.
La lee de nuevo. Ella no te estaba protegiendo, dice. Lo dice en voz baja, al papel más que a mí. Te tenía prisionera. Dejo que el silencio se asiente por un momento. Eso consta en los registros desde el formulario 7C, digo. Usted tenía la pluma. Vi cómo elegía no hacer preguntas. Él levanta la vista. No discute. Sea lo que sea el agente Morales, no es deshonesto, sabe lo que eligió y sabe que yo lo sé. Veo el peso específico de la complicidad asentándose sobre él y decido que es suficiente. Él cargará con ello. Tomará decisiones diferentes en el próximo caso, o no, pero de cualquier manera no lo llevará a la ligera. Recupero los registros. Son copias impresas. Prueba física. Tinta sobre papel, producida por un sistema de hardware sin interfaz de red, sin acceso remoto, sin anulación de administrador. Bianca no puede borrarlos. La audiencia judicial de emergencia se convoca a las 2 de la tarde. El juez es un hombre de 76 años, contemporáneo de Arturo de los años de la Politécnica, un hombre de mente aguda que tiene la impaciencia particular de quien ha pasado décadas distinguiendo entre la complejidad real y la fabricada. Revisa los registros de hardware. Revisa las transcripciones del diario de desarrollo. Revisa el cronograma de la salida a bolsa y la fecha de presentación de la tutela y el hueco entre ambos, el hueco que lo dice todo sobre cuándo se planeó esto. Su mandíbula se tensa. La tutela de Leonor Reed queda anulada con efecto inmediato, dice. Los activos de Bianca Morales quedan congelados a la espera de la investigación federal por fraude de valores, robo de patentes y explotación de ancianos. Cualquier activo transferido del patrimonio de los Reed está sujeto a procedimientos de recuperación inmediata. Mira a la sala por encima de sus gafas. Me gustaría decir que esto es inusual. No es lo suficientemente inusual. Salgo del juzgado a la tarde madrileña. El sol está en ese ángulo de última hora, entrando bajo y dorado en lugar del blanco clínico de la mañana. Se posa en los escalones del juzgado y en mis manos, y es cálido de esa manera en que el calor es cálido cuando has tenido frío durante días, presente y específico. Respiro. El aire no huele a ozono. Huele a eucalipto y a los gases de escape de los coches, y a ese rastro de salitre que llega del Manzanares en los días claros. Huele a mi ciudad. Soy Leonor Reed. Ingeniera. Arquitecta de seguridad. Viuda de Arturo Reed, pionero de la computación, constructor de sistemas que perduran. Dueña de las patentes que ahora están siendo recuperadas. Mis derechos son míos. Mi mente es mía. Mi hogar es mío. Vuelvo al sótano. La casa está silenciosa de esa manera en que una casa se queda callada después de mucho ruido, un silencio que se asienta, con los sonidos ambientales regresando uno a medida que los sistemas que restauro vuelven a estar activos. El aire acondicionado primero, el zumbido reanudándose como un viejo amigo que retoma una frase. Luego la iluminación, de vuelta a mi temperatura de color preferida, el cálido 2700K que elegí hace 20 años y que Bianca cambió. Me detengo ante el escáner biométrico junto a la puerta de la sala de servidores. Presiono mi pulgar contra el panel. El sensor brilla en verde. El calor de esa pequeña luz verde es desproporcionado a su tamaño. Me quedo en ella un momento. Luego abro la puerta. La sala de servidores huele como siempre, el frío mineral del aire acondicionado, el tenue ozono de la electrónica y debajo de eso, algo que sé que no es un olor real. La habitación huele a Arturo, a su presencia, a los años acumulados de ambos en este espacio. No me importa. La unidad de respaldo fuera de red está en la carcasa ignífuga del segundo estante. Bianca nunca la encontró porque nunca la documenté en ningún archivo digital al que pudiera acceder. Existe en mi memoria y en el hardware en ningún otro lugar. Monto la unidad. Me siento ante la terminal principal,
La silla recibe mi peso con la elasticidad familiar de algo en lo que se ha sentado la misma persona durante mucho tiempo. Mis manos se asientan en el teclado. Las teclas están desgastadas en los lugares donde mi estilo de escritura hace contacto con más frecuencia. Las letras T, H y A están lisas por el uso. Inicio la restauración. La pantalla brilla suavemente. La secuencia de restauración no es dramática, un indicador de progreso, una serie de confirmaciones de rutas de archivos, el sistema reconstruyendo metódicamente lo que había aquí antes. Lo veo correr. Mis manos están cruzadas en mi regazo. Mi respiración es lenta. Afuera, a través de la pequeña ventana del sótano, puedo ver el jardín con la última luz del día, el jazmín, salvaje y muy hermoso. El roble de Arturo, genuinamente viejo ahora, con su corteza de surcos profundos. Los LED del rack del servidor vuelven a la vida. Uno a uno, luego en secuencia, luego sostenidos, el latido azul que significa que el sistema está vivo, que los archivos están presentes y que lo que pasé 17 años construyendo está intacto. Me inclino hacia la terminal. Ya estamos en casa, cariño, susurro. Mi voz es baja y muy firme. La cicatriz de mi dedo índice derecho descansa contra el borde del teclado, la credencial, la marca que significa que he estado aquí lo suficiente para ser marcada por el trabajo. Archivos redundantes eliminados. Pulso Enter. Las luces azules pulsan. Rítmicas y lentas. La respiración de un sistema vivo, el latido de algo que perdura.